Hermanos, muy buenas. Estamos en nuestra clase de método teológico, teología metodológica, podría decirse también. El método teológico es importante, hemos dicho desde un inicio, porque dependiendo del método, dependerá también las conclusiones que se sacan sobre la vida, sobre Dios, sobre nuestro trabajo. Y en las pasadas semanas ustedes han estado estudiando y leyendo sobre algunos ejemplos evangélicos de cómo se hace teología. Espero que hayan aprendido bastante sobre cómo algunos entienden la metodología teológica. La semana pasada y las 2 semanas pasadas, en realidad, ustedes debieron haber estado trabajando sobre el papel que la revelación escrita, es decir, la escritura, tiene en el proceso de hacer teología. En este corto video lo que quiero hacer es una especie de conclusión sobre el papel que la escritura tiene, sobre la naturaleza y el papel teológico que la escritura tiene cuando hacemos teología. Y comenzamos preguntándonos qué es la escritura. La escritura, contestamos los evangélicos, es la palabra escrita de Dios. Es revelación proposicional. Seguramente ustedes han encontrado esa frase en sus lecturas. Es revelación proposicional, es decir, está escrita, consta de expresiones escritas, de frases, de oraciones y todo lo que tiene que ver con el lenguaje escrito. Dios quiso revelarse de esa forma. Es la palabra de Dios, pero no se nos debe olvidar que también es palabra humana, porque la escritura no fue hecha, no fue escrita en un lenguaje angélico. Está escrita originalmente, como ustedes saben, en hebreo, en griego y algunas partes en arameo. Por supuesto, entonces debemos lidiar cuando pensamos en la escritura con un fenómeno que es, por un lado, palabra de Dios completa, total, pero por el otro es también palabra humana. ¿Qué tipo de unión es esta? Palabra de Dios, palabra humana. Lo que debemos comenzar insistiendo es que no debemos tratar simplistamente de separar estas dos dimensiones de la escritura. Es muy fácil caer en errores, es muy fácil cometer graves errores. En realidad, lo que sucede con la escritura es también lo que ha sucedido con la persona del Señor Jesús. Sabemos que la persona del Señor Jesús es totalmente divina y totalmente humana. Los problemas han venido, por supuesto, cuando tratamos de separar la divinidad de Jesús de su humanidad de una forma sencilla, simplista. Eso no es fácil. La historia de la Iglesia testifica de la manera en que la Iglesia ha tratado de entender esta unión entre lo divino y lo humano en Jesús. Y lo mismo prácticamente se podría decir de la escritura. Necesitaríamos toda una clase para entender, todo un curso, diría yo, para entender esa relación entre lo humano y lo divino en la escritura. Es fácil desechar la escritura porque creemos que pueda tener error. En algunas escuelas teológicas, incluso llamadas evangélicas, se defiende esa tesis, ¿no? La tesis de que la escritura puede tener error porque tiene un elemento humano y ya que es humano puede tener errores. Nuestra respuesta a eso es que debe existir una diferencia entre lo que es el error propiamente y la limitación. La escritura ha sido escrita
tomando en cuenta nuestras limitaciones. Estar limitado en ciertas áreas no significa estar equivocado. La manera en que se expresan ciertos conceptos de la escritura, por supuesto, muchas veces son maneras limitadas al entendimiento del ser humano. Eso es importante tenerlo en mente siempre. En segundo lugar, y por supuesto sobre este el primer elemento podríamos hablar mucho más, y seguramente hay mucho más que leer en eso, pero debido a la naturaleza corta de nuestros videos, quiero seguir al segundo elemento que es tan importante también para la naturaleza y el papel teológico de la escritura. La escritura es el lugar privilegiado donde ocurre la revelación personal y relacional de Dios al ser humano. Seguramente ustedes han escuchado en algunos lugares y leído en algunos contextos en que la revelación de Dios no puede ser solo proposicional, es decir, no solamente se limita a elementos escritos. Hay un teólogo de raigambre pentecostal que ha criticado en el pasado a algunos teólogos evangélicos, acusándolos de que el Dios de esos evangélicos solo puede escribir y no puede hablar o relacionarse de una manera personal con el ser humano. Pues bien, ese no es el caso. Sin embargo, debemos insistir que la escritura, aun cuando es revelación proposicional de Dios, afirma verdades a través de expresiones escritas que corresponden a la realidad de Dios, corresponden a lo que Él nos ha querido revelar. La escritura también es el lugar privilegiado donde ocurre la revelación personal y relacional de Dios con el ser humano. Eso significa que la escritura también, cuando pensamos en hacer teología, debe recordarse que es en relación con la escritura en donde encuentro intimidad con Dios, en donde encuentro también que Dios me habla a mí, además de hablarle al pueblo de Dios en general. Este es el lugar privilegiado, la palabra de Dios escrita para el creyente evangélico. Eso es importante de recalcarlo. No queremos entrar aquí en la discusión típica de si Dios habla audiblemente hoy o si no lo hace. Es importante ese tema y debe tratarse en teología eh, obviamente sistemática, pero a nivel de método, lo que nos interesa subrayar es que la escritura es el lugar privilegiado, prioritario, primario, donde cualquier tipo de relación que Dios tenga con el ser humano se da. En donde busco a Dios, en donde encuentro a Dios, es en la escritura. En tercer lugar, la escritura es también la narración de la actividad salvífica de Dios en la historia de la humanidad. La Biblia cuenta la historia de salvación. Por eso, cuando ocupamos la escritura, debemos tratar e insistir en respetar esta narración de la actividad salvífica de Dios. Debemos insistir en la naturaleza narrativa de la escritura. Nuestra tendencia, la tendencia modernista, que viene ya desde hace varios siglos, ha sido la de romper esa narración y sacar pedacitos que puedan ser edificantes para el pueblo de Dios. Y sin embargo, la naturaleza de la escritura es una gran narración, es una narración que va desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Cada libro tiene una narración que colabora a la gran narración y es necesidad del teólogo, del predicador, del que comunica la escritura, asegurarse
de estarle haciendo justicia a esa narración y a esa metanarrativa, como dirán hoy algunos. Esta naturaleza narrativa nos hace pensar en la necesidad de todo el tiempo estar chequeando y rechequeando si el pasaje que estoy ocupando está dentro de esa narrativa y cómo juega dentro de esa narrativa y cómo contribuye al mensaje de la metanarrativa. La escritura es narración. Alrededor de un 85%, nos dicen algunos que se han tomado el tiempo de hacer esto matemáticamente, de toda la escritura es narración y el resto frecuentemente se basa en esa narrativa. Entonces, esto es una manera de recalcar también el elemento de la naturaleza de la escritura y por supuesto la necesidad del contexto narrativo. Número 4. Dentro de la naturaleza y el papel teológico de la escritura, debemos subrayar también que esta narración para los creyentes en Cristo, esta narración bíblica, esta narración de la escritura, tiene su clímax en la persona del Señor Jesús. Lo que narra la escritura, lo que anticipa la escritura, lo que predice la escritura, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se centra, lleva su clímax en la persona del Señor Jesús. Leemos hacia Él y desde Él. Teológicamente hablando, el centro de la escritura no es otro sino Jesús. Todo lo demás toma un nivel secundario y todo lo demás debe asegurarse el teólogo que se mira desde la perspectiva de Jesús. La verdadera teología evangélica no comienza con otra cosa que no sea Jesús. Jesús, así como vine yo al Evangelio, así como conocí a Dios, así como me hice creyente, la teología respeta este elemento que también es bíblico. Porque recuerden ustedes, estamos haciendo teología cristiana y en este sentido nos diferenciamos de cualquier otra teología, la teología judía, por ejemplo, la teología musulmana, por ejemplo, en donde quizás Jesús en algunos casos puede tomar o puede tener un lugar dentro de su mismo discurso, pero a diferencia de la teología cristiana, esta entiende que la narración de toda la escritura hace clímax en la persona de Jesús. Leemos hacia Él y leemos desde Él. Y deberíamos abundar más en esto, pero existe toda una clase sobre cristología en donde miramos en especial qué significa este asunto. Aparte de las caricaturas que a veces se hace de eso, lo cierto es que la verdadera teología no está contenta sino hasta decirle a la persona de hoy qué piensa Jesús de tal o tal cosa, qué piensa Jesús sobre la creación, qué piensa Jesús sobre Dios, qué piensa Jesús sobre el pecado, qué piensa Jesús sobre la naturaleza del ser humano, qué piensa Jesús sobre el futuro, por ejemplo. Y aquí debo recordar que cuando hablo de Jesús no estoy pensando solo en los evangelios. Los evangelios son centrales para identificar a Jesús, obviamente. Pero cuando pienso en el Señor Jesús, pienso en una realidad que es histórica, por supuesto, de hace 2000 años, pero también suprahistórica, porque no solo antecede lo que sucedió hace 2000 años, sino que es una realidad eterna, sino también nos precede, porque de acuerdo con el testimonio mismo de la Escritura, el Señor Jesús es el alfa y la omega. Número 5, para terminar este breve video, y luego continuaré en el siguiente dando otros 5 elementos importantes en la naturaleza y papel teológico que la Escritura tiene.
La escritura entonces, a la luz de lo que hemos visto, número 5, la escritura debe ser leída según su propia naturaleza teológica. Y al estudiar la escritura uno encuentra que existen varias cosas importantes subrayadas una y otra vez a través de toda la escritura, que son corrientes, correntadas que pasan desde Génesis hasta Apocalipsis y que deben subrayarse cada vez que hacemos teología. Entre estos elementos teológicos que marcan la naturaleza de la escritura está el hecho de que la escritura subraya un elemento pactal. Dios es un Dios que pacta con su pueblo, Él tomando la iniciativa, Él definiendo los términos. Eso es importante recalcarlo. Esto no es un, digámoslo así, un apoyo para los famosos movimientos de pacto financiero. No, no, para nada. Pero sí es cierto que en la escritura, partiendo del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, Dios se relaciona de ciertas maneras con el ser humano a través de pactos. Hay que explorar esos pactos, estudiar el pacto abrámico, estudiar el pacto davídico, el pacto mosaico y por supuesto el nuevo pacto. Dentro de la naturaleza de la escritura también está esta naturaleza promisoria. La escritura vive de promesas. Dios es un Dios de promesas, que cumple sus promesas, pero que cuando termina Apocalipsis, todavía todas sus promesas no han sido cumplidas. Es una escritura también de carácter progresivo. Dentro de la escritura hay un movimiento de progreso en donde más luz se viene acumulando en la medida que avanzamos hacia aquel que dice ser la luz, el Señor Jesús. Tiene también la escritura una característica escatológica, es decir, nos recuerda que la tierra, aun cuando es bendecida por Dios y es de gran valor para Dios y lo debe ser para el ser humano, no es eh, lo último. Realmente vivimos en lo penúltimo de la realidad y esa naturaleza escatológica está presente en toda la escritura. Y finalmente, por supuesto, lo que ya habíamos mencionado, el elemento central cristológico de la escritura que debe recordarse. Estas 5 cosas son importantes entonces, hermanos, para ustedes. Vamos a volver con otras 5 en nuestro siguiente video.